vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día está, y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él es digno de alabar, y servirá. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y servirá. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Muy buenas tardes, hermanos, amigos, familia. Estamos reunidos hoy martes, juntos con un propósito, poder glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Como hemos escuchado, Él es grande, Él es maravilloso, y damos gracias al Señor por las buenas cosas que Él hace en medio de nosotros. Como habéis podido escuchar, hace una hora aproximadamente el presidente del gobierno de España ha dado una rueda de prensa para hablar de la famosa desescalada, ¿verdad? Ya sabemos que va a tener 4 fases y a partir del día 4 de mayo comienza la fase 0, ¿verdad? Pues en la parte que a nosotros nos incumbe, porque nos interesa cada una de esas fases, porque somos deudores, somos responsables los unos de los otros, ¿verdad? En el cuidado y en el amor y el cariño. Deciros que, según los plazos establecidos por el gobierno, a partir del 4 de mayo
pues se pueden hacer pequeños paseos, ¿verdad? Pequeños movimientos, aunque todavía seguirá cerrado los establecimientos y los bares y en este caso los centros comerciales y también los lugares de culto. Si todo va bien, a partir del día 11 de mayo parece que ahí van a poder permitir la apertura nuevamente en los lugares de culto, que es lo que a nosotros nos incumbe. Eso significa que a partir del 11 de mayo en adelante se podrán aperturar los lugares de culto. Lo único que nos van a restringir es la ocupación, en este caso a 1/3. Eso significa que si nosotros tenemos 300 sillas, que es la que tenemos actualmente en el auditorio, pues tendremos solamente un aforo máximo de 100 personas. Eso significa que los martes y los jueves podríamos tener nuestros cultos, si todo va en los planes establecidos y Dios no decide lo contrario. Y los domingos pues tendríamos el problema de capacidad y con ello pues lo que tendríamos que hacer es 2 cultos. Los domingos tendríamos que hacer 2 cultos, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12 del mediodía, donde no podríamos repetir, sino que las personas que vengan al culto de las 10 de la mañana pues serán distintas a las personas que vengan al culto de las 12, para que así podamos tener 2 cultos que serán exactamente iguales, para que nadie piense que el culto de las 10 es mejor o el culto de las 12 es peor, sino sean 2 cultos iguales, con la misma alabanza, incluso con la misma meditación en las Sagradas Escrituras, con el propósito de que todo el pueblo de Dios pueda recibir el mismo santo servicio. Eso sería a partir del 11 de mayo. El 11 de mayo es lunes. Si todo va bien, el martes 12 podríamos estar juntos. Y a partir de ahí, pues el domingo 17, que sería el primer domingo, donde tendríamos nuestros 2 cultos. Todo esto es un avance, pero lo que nos importa ahora a nosotros es orar y como tenemos convocado este ayuno para el 1 al 3 de mayo, presentar todo este tiempo en las manos del Señor para que el Señor dé sabiduría a su pueblo. Evidentemente vamos a esperar al comunicado oficial también de la Federación de Entidades Religiosas de España, FEREDE, donde seguramente también se nos den unas indicaciones de cómo va a ir procediendo la desescalada. De momento tenemos ya, en este caso, la declaración oficial del presidente del gobierno que nos da un poco de luz al final del túnel o un objetivo para llegar a esa meta, para que en breve podamos no solamente tener nuestros cultos conectados, sino que podamos poder estar unidos, en comunión, estando juntos, aunque sabemos que va a ser como 1 metro de distancia entre nosotros, pero seguramente estaremos unidos. Algo que es para meditar y es lo siguiente. Hermanos, sabéis que cuando empezó el confinamiento en el mes de marzo, tuvimos un ayuno congregacional de 1 semana. Comenzamos el confinamiento ayunando al Señor, buscando su rostro. Y no habíamos puesto estas fechas del 1, el 2, el 3 de mayo pensando de que la comunicación hoy del presidente del gobierno iba a ser esta, ni mucho menos. Pero para que os deis cuenta de algo que trasciende más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, es que comenzamos el confinamiento en ayuno y vamos a concluir el tiempo del confinamiento también en ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo hacemos como iglesia. Y eso es algo que nos alegra mucho el saber de que estamos orando, velando y estamos buscando la dirección del Señor en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Porque todos estos tiempos son un regalo del Señor para poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Como ya sabéis, hay más de 210.000 personas que han sido infectadas, más de 23.000 personas que han fallecido y el dato que nos anima es que hay más de 100.000 personas que ya han sido recuperadas del COVID-19. Hermanos, tenemos el privilegio de pertenecer a una iglesia donde muchos hermanos están trabajando y sirviendo. Unos lo hacen en cadenas de oración, otros lo hacen compartiendo la palabra telefónicamente, aconsejando, dando discipulado, ¿verdad? Repartiendo comida. Pero todos llegamos a ser iglesia y esperemos que tú también puedas llegar a ser iglesia, porque ni siquiera este confinamiento nos ha limitado para extender la obra del Señor. Quiero deciros, hermanos, que el canal de Isabel II, en el día de ayer, me llamó por teléfono para hablarnos sobre la situación de nuestra iglesia, porque como saben estamos también confinados, estamos también cerrados al público, y nos ofrecieron la posibilidad de bonificarnos el 30% de la factura por el tiempo de esta cuarentena. Me pidieron que rellenara una declaración responsable, donde yo ya la hemos rellenado en esta mañana y la hemos enviado al canal de Isabel II, y estamos a la espera de la respuesta oficial. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque ellos nos han llamado porque saben que la iglesia estaba cerrada
y como somos una iglesia que gracias a Dios tenemos todas las cosas en regla, ellos han podido ver de que pueden ofrecernos esta bonificación a nosotros y a muchas otras pymes, empresas y comercios que seguramente estén en la misma situación que nosotros, con las puertas cerradas y no poder atender a las personas, porque nosotros trabajamos con personas, porque la iglesia no son ladrillos, la iglesia son personas. Y damos gracias al Señor por eso, es una buena noticia. Me gustaría que pudierais abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Y antes de leer las Sagradas Escrituras, vamos a orar para presentar este tiempo en sus manos. Padre, agradecidos estamos en esta tarde. Agradecidos a tu amor, a tu misericordia, agradecidos a tu fidelidad. Y queremos, Señor, que tú seas, Padre, moviéndote con libertad en cada cosa y en cada oración y en cada alabanza y en cada, Señor, oh Padre, meditación de las Escrituras que vamos a hacer en esta tarde, Padre. Señor, gracias por la oportunidad de poder estar juntos, congregados en tu nombre, e invocamos tu presencia para que la misma presencia que estuvo con el autor de Hebreos pueda estar con nosotros en nuestros hogares en esta tarde para poder, Señor, crecer aún más en ti, Señor, y sobre todo para poder ser lo que somos. Iglesia, Señor, oh Padre, que busca adorarte y que se prepara para el encuentro con el amado Jesús el día que venga entre las nubes, Señor. Ven pronto, Jesús, porque esa es nuestra oración como iglesia. Te anhelamos, Señor, y que tú seas, Señor, oh Padre, preparando este tiempo para que en este periodo de desescalada nos dé sabiduría, no solamente como iglesia, sino como sociedad, para saber hacer las cosas con rectitud, Señor, delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh hombre, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Herederos de la salvación. Espero que tú y que yo podamos ser herederos de la salvación. Vamos entonces, hermanos, a tener una primera alabanza y se nos va a publicar los motivos de oración que vamos a tener en esta tarde para después poder orar juntos como iglesia del Señor. Aleluya. La humanidad, dile.
En esta tarde se nos ha publicado 5 motivos de oración por los cuales vamos a orar en primer lugar. Seguimos orando por esa vacuna, porque como hemos podido escuchar en la rueda de prensa del presidente del gobierno, mientras volvemos a esa nueva vida normal, si es que va a ser tan normal como antes, no lo llegamos a saber, todos tenemos claro una cosa, que mientras no haya una vacuna, va a haber siempre contagios. Y eso significa que las medidas de seguridad y las medidas de higiene van a ser bastante rígidas sobre este asunto. Tenemos que orar por esa vacuna y para que el Señor dé sabiduría a los científicos. También vamos a orar por las personas que han sufrido un ERTE, ¿verdad? Un expediente regular de trabajo temporal, ¿verdad? Y esto ha hecho que muchas familias pues vean sus ingresos disminuidos. Vamos a orar por la provisión y para que puedan cobrar lo antes posible esa ayuda que el gobierno ha declarado. También por los hermanos de la congregación que pueden tener algún síntoma. En la lista que tenemos hoy incluimos a nuestro hermano Fran. Fran en el día de hoy ha empezado a tener fiebre, ha llegado incluso a tener 39, ha tenido tos, incluso le ha faltado un poquito el aire. Entonces pues hablamos por teléfono hoy al mediodía, un poquito después del mediodía, y pudimos orar juntos y él pues ha decidido ir al hospital, ha estado en el hospital, le han dado una medicación y le han vuelto a mandar a casa, pero para que esté en cuarentena en su habitación. Vamos a estar orando por Fran, ha tomado la medicación y parece que la fiebre ha remitido un poco, pero él está un poco delicado de salud. Y vamos a estar orando por este joven consagrado y comprometido, tan solidario, ¿verdad? Para ayudar siempre al prójimo y por ayudar al prójimo y por atender las necesidades de muchos, pues ahora él pues puede ser que tenga el COVID-19. Vamos a orar por su sanidad, al igual que por Luis, que manda saludos y ya se encuentra mucho mejor. Laura también, Melania, Cecia, José Román y también Dianeris y Luz Marina, que nos pidió oración porque ella también está en cuarentena en su casa. Vamos a orar por el motivo que nuestra hermana Sonia nos puso el domingo en el chat de la iglesia. Su hermana Soraya ha tenido una parálisis facial. Lo bueno es que ha ido al médico y le ha dicho que dentro de la gravedad del asunto está todo estable, no hay ningún problema en su corazón y que si tienen que intervenirla o tienen que atenderla con fisioterapia o con rehabilitación, se podrá hacer tras pasar el estado de alarma. Eso significa que la familia está más tranquila, pero vamos a orar para que Dios dé la sanidad sobre la hermana de Sonia, que eso es lo que nos ha comunicado la hermana Sonia en el día de hoy. También vamos a orar por nuestra hermana Doris. Doris, sabéis que ella tiene un problema con uno de sus pulmones y tiene que volver al trabajo. Volver al trabajo supone pues un riesgo añadido por la situación de su salud. Entonces vamos a orar para que el Señor la proteja. La intención es que el médico le pueda dar de baja para que no tenga que exponer su salud. Entonces nuestro motivo va a ser por ese, para que el Señor pueda obrar y que el médico pueda darle la baja y en el caso de que finalmente tenga que trabajar, que el Señor la proteja. Esos son los motivos por los cuales vamos a orar en este momento. Por lo tanto, hermanos, oremos. Atentos y el que quiera desechar, Señor, por tu misericordia, Padre. Así también ponemos en tus manos a todas aquellas personas, Señor, que por causa de esta situación, de este parón, no solo en este país, sino en todos los países, Señor, que han tenido que parar su estabilidad económica, su actividad, Señor, han sido afectados, mi Rey, por muerte, Señor, o Padre Santo, han sido echados directamente a la calle sin probabilidad, Señor, de poder
para, Señor, afrontar estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de la hermana de Sonia, Soraya, Señor, en Santo Domingo, Señor, que ha sufrido esta parálisis facial, Padre. Señor, si alguien tiene poder y autoridad para cambiar los diagnósticos, para transformar la enfermedad en salud, para transformar la muerte en vida, ese eres tú, Señor. Por eso acudimos a ti, porque eres nuestro médico por excelencia, el que sostiene la vida de nuestros hermanos, Señor, oh Padre, afectados por el virus, Señor. Aquel, Señor, que restaura las vidas, Señor, y que levanta de los muertos, Señor, oh Padre, aquellos que tú llamas por el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú tienes poder y autoridad, y gracias porque las pruebas médicas han descartado cualquier dolencia en el corazón de Soraya, y gracias, Padre, por esta rehabilitación que podrá hacer al concluir el confinamiento, Señor. Padre, también quiero poner la vida de Doris en tus manos, Señor. Se estuvo obrando en la familia, Señor, Buitrago, Señor. Cuida, Señor, oh Padre, la vida, Señor, oh Padre, de Angélica, de Angie, de Laura, Señor, de Leo, de su pareja, Señor. Y Padre, en esta situación donde Doris se encuentra, Señor, oh Padre, temerosa por las circunstancias de que ella, Señor, por el problema de su pulmón, Señor, puede tener riesgo, Padre, al volver al trabajo. Que seas tú, Señor, oh Padre, dándole sabiduría a los médicos, comprensión, para que tú seas guardando a tu sierva, Señor. Gracias porque descansamos en ti y porque la vida, Señor, oh Padre, y nuestra vida está en tus manos, Señor. A ti sea toda la alabanza y la adoración porque tú te la mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Pongo mi vida. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero le entrego hoy. Y si mis manos son vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, Usa mis manos, Señor. usa mis manos, usa mis manos, usa mis manos, Usa mis manos, Señor. usa mis manos, usa mis manos, Usa mis manos, Señor. usa mis manos, usa mis manos,
Entramos ahora en este segundo bloque de oración. Vamos a preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón para estos 3 días de ayunos congregacionales. Durante este confinamiento empezamos ayunando y lo vamos a concluir, el confinamiento total, ayunando. Sabemos que en medio hemos tenido también, del ayuno también tuvimos una vigilia de 24 horas durante toda la noche. Ha sido un tiempo donde hemos tenido tiempo para buscar al Señor de manera individual, de manera ministerial, y ahora lo hacemos también como iglesia. Por lo tanto, hermanos, preparemos nuestros cuerpos para ello. El día jueves es cuando se enviará a través de las redes sociales y de WhatsApp, se enviará el programa de oración para que durante todo el tiempo de los días de ayuno sepas qué es lo que tienes que leer y cómo tienes que orar durante esos días de ayuno que vamos a tener como iglesia. Vamos a orar por nuestras embarazadas. He hablado con Keila, hemos hablado, mi esposa y yo, con Keila en el día de hoy, y gracias al Señor pues se encuentra bien. El día 13 de mayo ya es la fecha tope que tiene. Si antes no ha dado a luz, pues tendrá que ser monitoreada para que puedan provocarle el parto. Estamos orando por ella porque tenemos ganas tanto de verla a ella, no solamente en fotos, sino en persona, y también ver a la pequeña Sofía, para que estemos orando por ella porque es la próxima en dar a luz. También oramos por Marta Cecilia, aunque Joel Andrés todavía le queda un poco. También Yadira, Yacaira, Piedad, que también he hablado con ella en el día de hoy, gracias a Dios se encuentra bien, haciendo deberes con Andy, ha vuelto al cole. Y también por Vanessa y por Cristel. Vamos a orar también en tercer lugar por los familiares que tienen la infección o que pueden tener síntomas del COVID-19. Ahí tenemos a Luz Adriana, Juliana, Benigna, y de manera muy especial quiero poner al hermano de Vallecas, Tom. Se nos informó en el día de ayer a través de su sobrina y hoy también se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos que los médicos dicen que solamente un milagro puede hacer que el hermano Tom pueda levantarse de esa cama. Dicen que se está apagando y que ya incluso la sangre no le llega al cerebro, es decir, la situación es bastante crítica con Tom, este hermano de Vallecas, y necesita de nuestras oraciones, hermanos. Sabemos que para nosotros el morir es Cristo, ¿verdad? Y el vivir, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos que orar por Tom para que el Señor sea guardándolo. Los médicos han permitido que su esposa pudiera ir al hospital, porque sabéis que no se permite la entrada a los familiares, para poder estar con él como una manera excepcional para ver si él puede reaccionar un poco. Ellos piden nuestras oraciones y vamos a estar orando por ellos en esta tarde. También vamos a seguir orando por Paola, la mamá de Melissa, por Marta, por Luis, por su hijo Samuel, por Adrián, por Yajaira, por la mamá de Eliselena, por Nelly Jesús, que es la hermana de Jorge Osvaldo, el hijo de Katy, ¿verdad? Marcio, jefe de Valdene, su familia, Sergio y Cristina, por Italia, la abuela de Fernanda, que está en Ecuador, por Joel, el hijo de Elsa, y por esta niña Ágata, de 8 años, que gracias a Dios ya salió de la UCI, pero seguimos orando para que el Señor la guarde. Tenemos ahí, en ese cuarto motivo, lo que os he explicado de Tom, ¿verdad? Que está en estado crítico en la UCI, para que lo tengamos de manera muy especial en nuestro tiempo de oración. Y por nuestra hermana Marlene Saavedra, que tiene una rotura de menisco en la rodilla y se le inflama la rodilla. Por lo tanto, vamos a estar orando por ella, porque la mujer está sufriendo mucho y ella pues está también trabajando para que estemos orando por su salud y por su recuperación. Vamos entonces a orar por estos 5 motivos en el nombre de Jesús. Oremos. Bueno, si tú vas a orar por el 4 y el 5, ¿vale? Yo voy a orar por el 1 y el 2 y por el 3, ¿vale? Padre, como familia, Señor, oh Padre, hoy abrimos nuestros corazones delante de ti, Señor, y preparamos nuestros cuerpos como familia en Cristo para este ayuno que vamos a hacer el día viernes, desde el desayuno hasta el día domingo, Señor, oh Padre, que lo concluiremos cuando celebremos la cena tuya, Padre, del pan y el vino, Padre. Señor, no queremos dejar de comer, porque no tiene ningún sentido. Ni siquiera, Señor, no queremos, Señor, oh Padre, caer en la religiosidad de cumplir un programa religioso. Lo que queremos, Señor, oh Padre, es escuchar tu voz en este tiempo de ayuno. El poder velar, Señor, el poder estar más atento a ti, el dejar de hacer muchas cosas que podemos estar haciendo para estar concentrados en ti, Señor. Para que tu Espíritu Santo nos ministre, se mueva, nos revele, Señor, oh Padre, y sea tu propósito cumpliéndose en cada situación que estamos viviendo como sociedad, como país, como humanos y también como iglesia tuya, Padre.
sé tú preparando en esos corazones para este tiempo, Señor. Y que aquellos que a lo mejor no pueden dejar de comer por una enfermedad o porque están en estado de embarazo o son niños, que ellos comprendan que pueden hacerlo dejando de ver la tele, Señor Padre, o dejando de estar en internet, o incluso, Señor Padre, velando y orando, Señor, cumpliendo con el programa, como vamos a hacer el resto de la congregación, Señor. Padre, sé tú obrando en las hermanas embarazadas, Señor, cuida de manera especial a Keila, que ya en estos próximos días, Señor Padre, ya sale de cuenta, Señor, y ella pues, Padre, se está preparando para ese encuentro con su hija amada Sofía. Que tú seas guardando a la madre y a la hija, Señor, para que en el tiempo del paritorio, Señor, todo esté bajo tu control y que tú seas guardando en tu completa paz, Señor, tanto a la mamá como a la niña, Señor. Que tú, Señor, seas obrando en el resto de hermanas embarazadas, Señor, que las guardes, Señor, a Marta Cecilia, a Yavira, a Yacaira, a Piedad, a Vanessa y a Cristel, Señor, y que tú cumplas tus propósitos en ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Sí, Señor y Padre, ponemos en tus manos, Señor, una vez más, Señor, a los familiares infectados, Señor, luego con síntomas, Señor, que tú cuides, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Aleluya. Todos y cada uno, Señor, que antes se han dicho, Señor, que tú, Señor, estés con ellos, Señor, en estos momentos, Señor, de dificultad, Señor, que obres en su vida, Señor, que el plan, Señor, que tengas preparado para cada uno de ellos, Señor, lo cumplas, Señor, aunque muchas veces, Señor, nosotros no seamos capaces de poder verlo, Señor, o asimilarlo, Señor, ayúdanos a estar confiados en ti, Señor, a estas personas, Señor, que necesitan, Señor, más conocer de ti, Señor, que también ellos, Señor, te busquen, Señor, que les des sabiduría y Gracias. fortaleza Sí, sí. en estos momentos de dificultad, tanto a ellos como a sus familias, Señor, que lo tienen que estar pasando muy mal. Sí, Y muchas gracias, Señor, porque, Señor, nosotros confiamos, Señor, que tú vas a hacer la obra, Señor, perfecta, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sí, Señor, y ponemos a John, Señor, en tus manos, Señor. Ya sabemos que Él está en tus manos, Sí, Señor. sí. Un hermano querido y amado, Señor, por nosotros, Señor, y por muchos miembros de la congregación que le Amén. conocen, Sí, Señor. Jesús. Padre Santo, y aunque no le conozcan, Señor, tenemos que ser intercesores los unos por los otros. Amén, Padre. Señor, en tu Ahí nombre, donde Él está en Jesús. esa cama en la De UCI, misericordia, Dios. alza tu mano poderosa sobre Él, Señor. Amén. Creemos en un Dios de poder, de milagros y de autoridad sobre Amén. la vida y sobre la muerte. Señor, Aleluya. tú eres quien Tú escribe tienes los la tiempos, última Señor. palabra, Tú eres Jesús. quien sabe, Señor, todas las cosas, Padre. Y en tus manos Nosotros nos estamos. rendimos a ti y nos sometemos a tu voluntad. Amén. Pero sabemos que podemos clamar delante de nuestro Padre, el Señor, Sí, oh que Dios. eres tú, Señor, y porque puedes hacer el milagro. Amén. Padre Santo, para el testimonio de los médicos, de las Aleluya, enfermeras, sí, de las propias Jesús. familias, mi Rey. Si es tu voluntad, Padre, levántalo de esa cama, Amén. Señor. Dale nueva fuerza, Señor. Padre, para que pueda Amén. seguir notificando en tu nombre, dándote Amén. gloria a ti, Señor. Dale fuerza a Luz, Señor. Amén. A Keila, a Juanita y a toda su familia, Aleluya, Señor. A sus gracias. hijos, a sus nietos, mi Rey. Bendice su vida enormemente, Señor. Padre, que pronto podamos estar dando testimonio, Amén. Señor. Y así podemos amarle en tus manos, Señor. Aleluya. Cuida de su cuerpo, Sí, Señor, Jesús. Padre Santo, esa Su rodilla, rodilla, ese Jesús. menisco, Señor, que presiona Padre, el sanidad, nervio, Jesús. Señor. Padre, derrama sanidad, quita toda En tu inflamación, nombre, todo Dios. malestar, Señor, controla también Sí, su Señor. tensión, Señor. Ponla, Señor, bien, mi Rey, para que Amén. ella pueda estar trabajando no solo para su Amén. beneficio y su sustento, sino que ella Sí. pueda trabajar en tu obra, Señor. Gracias. Y pueda, Señor, Padre, Gloria a tu Señor, nombre, también Dios. un encuentro, Señor, cada día, Señor, Amén. delante de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Gracias, Jesús. Santo eres, poderoso Dios. Nos rendimos a ti, Señor. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú. Toda mi vida quiero exaltar las
Y entramos en este tercer bloque de oración, en el cual vamos a presentar ese consuelo que necesitan las familias que han perdido un ser querido, que el Señor las fortalezca y las guarde. Vamos a prepararnos, porque la sociedad necesita prepararse para esta desescalada, que va a haber 4 fases, ¿verdad? La primera comienza el 4 de mayo, y que nosotros como iglesia seamos sabios. Ya puedo ir avisando de que tenemos que ir comprando ya mascarillas, alcohol y también pues guantes de látex, porque nos van a pedir rigurosamente que antes de entrar en cualquier lugar público, a partir de la fase 1 de la desescalada, que todas las personas que vengan a la congregación puedan tener la manera de acceder a su higiene personal de la manera más pulcra posible, ¿verdad? Por lo tanto vamos a tener que hacer una inversión, pero una inversión que es necesaria para cumplir con lo que el Ministerio de Sanidad nos vaya pautando. Y eso es importante, que nosotros como iglesia también nos preparemos para esa desescalada, porque vamos a tener unos gastos que a lo mejor nunca nos hubiéramos ocurrido que teníamos que tener, como ofrecer la posibilidad de la gente de geles hidroalcohólicos, como también de guantes, como también de mascarilla, ¿verdad? Entonces vamos a orar para que nos preparemos para esa desescalada. También por nuestros mayores seguimos orando: Jorge Osvaldo, Iris, Norlinda, Mariana, Rosa, Tania, Teresita, Gladys López, Isolina, Maricruz, Estela, Anunciata, el pastor Joaquín, Marisol, Irene, Yolanda, Silvia, Ana María y también Mariano, el jefe de Zulma, que desde aquí le mandamos un fuerte beso. También queremos dar gracias a Dios por todas las personas que ya han pasado el COVID-19. Damos gracias al Señor por sus vidas, porque manifestaron que se enfermaron y han manifestado también que han quedado sanas, gracias a Dios, que ya están trabajando. Ahí tenemos a Gladys, a Miguel Ángel, a Cintia, pastora Raquel de Guadalajara, Marixa, Cintia, Jean-Pierre, Evelyn, Leslie, Carlani y Marisa Ruiz. Por lo tanto, hermanos, sigamos orando en el nombre de Jesús. Padres, queremos orar en esta tarde, Señor, por tantas personas que han perdido un ser querido, Señor. Y también quiero orar por aquellas que, aún no habiéndolo perdido, Señor, están todavía sus familiares en una UCI o están todavía, Señor, oh Padre, aislados y no saben mucho de ellos. Y los médicos no le dan mucha esperanza. Muchas veces la agonía de no saber qué pasa con sus seres queridos, Señor, a muchos les hace perder la esperanza, se desesperan, Señor. Y pedimos que sea tu mano poderosa, Señor, obrando y trayendo sanidad sobre cada uno de los que están todavía enfermos, Señor. Que tú seas dando consuelo y aliento a los seres queridos, Señor, y que tú seas llenándolo con tu Santo Espíritu, Señor. También, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, oh Padre, el tiempo ahora de esta desescalada, Señor, que comienza el 4 de mayo, Señor. Sabemos que son semanas las que tenemos por delante todavía para ir cumpliendo con las premisas, los objetivos. Danos sabiduría como iglesia, Señor. Que no nos precipitemos, Señor, en tomar decisiones equivocadas por querer hacer las cosas como antes, porque sabemos que va a requerir esto un tiempo, Señor. Y danos sabiduría como iglesia. Y también la comprensión a todos los creyentes de que en esta nueva normalidad, Señor, oh Padre, vamos a tener que adaptar cosas, Señor,
para poder cumplir con todo lo que nos exige el gobierno, para poder ser de buen testimonio, para con los de fuera y también con los de dentro, Señor. Queremos que tú seas tomando el control, Señor, y todo lo que vamos a tener que hacer, Padre. Gracias, Señor, porque cada día hay menos infectados, pero la buena noticia será el día que no lo haya, Señor. Y la buena noticia será el día que no haya fallecidos. Y la buena noticia será el día que esta nación se rinda, Señor, a ti y conozca que tú eres Jesús, el Salvador del mundo, Padre. Todas las glorias tuyas tú te las mereces, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Sí, Señor y Padre, ponemos, Señor, también en tus manos, Señor, a cada uno de nuestros mayores, Señor. Que tú, Señor, estés con ellos, Señor, que les cuides y les guardes, Señor, en estos momentos también, Señor. Porque son personas de riesgo, Señor, que, Señor, pueden contagiarse, Señor, fácilmente, Señor. Que tú, Señor, estés con ellos, Señor, que ellos estén contigo, Señor. Que, Señor, cuides de sus vidas, Señor, porque ahora, Señor, necesitan de ti, Señor, más que nunca, Señor. Muchas gracias, Señor, porque, Señor, ellos, Señor, ahora, Señor, te están buscando, Señor, porque, Señor, necesitan tu ayuda, Señor, dale, Señor, fortaleza también a ellos, Señor. Muchas gracias, Señor, porque ellos, Señor, Señor, confían, Señor, en ti, Señor, y en todo lo que haces, Señor. Que, Señor, Señor, pongas tu mano, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. Gracias. Y que, Señor, en estos momentos, Señor, se unan más a ti, Señor, y Señor, que te busquen, Señor, te glorifiquen, Señor, más, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sí, Padre, también queremos agradecerte, Señor, por aquellos hermanos que han recibido el alta, Señor Jesús, que tuvieron síntomas o que tuvieron el mismo virus, Señor, pero que a día de hoy están bien, Señor. Ponemos en tu presencia gratitud por Gladys, Señor, por Miguel Ángel y Cintia, por la pastora Raquel de Guadalajara, por Maritza, por Cintia Jean-Pierre, por su hija, Señor, por Evelyn, por Nelly, por Carlani, por Marisa Ruiz, Señor, y por todos aquellos, Señor, que hayan estado también pasando este virus, estos síntomas, Señor, y que no han querido manifestarlos, Señor, pero Padre Santo, igualmente tú has estado con ellos, Señor. Gracias, Padre, porque sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos, y por eso te damos las gracias, porque sigues cuidando de nuestro pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, y seguimos alabando al Señor y seguimos declarando que el poder es suyo, que la gloria es suya, que Él tiene el dominio y la autoridad y que en todo lugar, en todo reino, alrededor de toda la tierra, dice la palabra que toda rodilla se doblará y proclamará su nombre. Pues vamos a proclamar su nombre, su honor y vamos a darle alabanza. Amén. Tuyo es el poder, Jesús, tuya la gloria es, tuyo es el camino, Señor, tuya la gloria es, tuyo es el poder,
del Señor, toda la gloria es para el Señor. Y como parte también de nuestro culto al Señor, hoy tenemos el testimonio de un hermano de la iglesia que el audio nos lo mandó el día, creo que fue o domingo o ayer lunes, ya pierdo la noción de los días con tantos mensajes, que el hermano está muy feliz y alegre por algo que el Señor ha hecho en este tiempo. Dios sigue haciendo su obra perfecta en cada circunstancia. Y vamos a escuchar lo que Dios ha hecho a través de nuestro hermano para que podamos gozarnos y alegrarnos. Vamos a escuchar entonces el testimonio de nuestro hermano. Hola, muy buenas hermanos, Dios me los bendiga. Soy Jaime, quería dar las gracias a Dios por las bendiciones que siempre nos tiene. Y gracias a los hermanos por las oraciones que estuvieron dando a mi hermana y mi cuñado, que habían salido con el virus del COVID-19. Ya están bien, gracias a Dios por las y a ustedes por las oraciones. Y también quería darle las gracias a Dios porque había pedido hace tiempo a él, y lo había comentado con el pastor, de que un cambio en el trabajo para un sitio más cerca de mi casa, y me han notificado un traslado justamente a una calle detrás de la iglesia. Y eso solamente se debe a las oraciones y las bendiciones que Dios siempre nos tiene y nunca se olvida de nosotros. Y quiero darle gracias a Dios por ello. Amén, y Dios me los bendiga, hermanos. Como sabemos, en este tiempo de confinamiento, el hermano Jaime ha seguido trabajando porque él es guarda de seguridad y lo tenía que hacer pues bastante lejos de su casa. Ahora pues gracias a las oraciones va a poder trabajar al lado de la iglesia, hasta el punto de que no va a tener que ahorrarse se va a poder ahorrar hasta el bono, ¿verdad? Porque gracias al Señor pues va a estar cerquita de su casa y va a poder trabajar, y cuando salga pues va a poder llegar a la iglesia sin tener que correr, y damos gracias al Señor por eso. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, porque vamos a memorizar Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Como hicimos la semana pasada, vamos a hacer también esta misma semana. Nuestra familia ha preparado los diferentes versículos para poder abarcar todo lo que es Primera de Juan capítulo 1 y Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 17, perdón, he dicho 18, al 17, que serían los textos que vamos a memorizar en el día de hoy. Hoy nos tocaría ampliar un versículo más, en este caso sería el versículo 17. Vamos entonces a aprenderlos y vamos a escuchar entonces a la familia para que nos digan cómo ha ido esta semana. Han ido memorizando también las escrituras. Doy gracias a Dios porque es un privilegio, sin que yo se lo haya tenido que pedir, que haya salido de ellos, el poder participar y poder decir cómo Dios está tratando con ellos a través de estas escrituras que están memorizando cada día. Vamos entonces a pasar y entre los cuatro decimos Primera de Juan, capítulo 1 y 2, hasta el versículo 17. Muy bien. ¿Quién comienza? Venga. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Porque si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no practicamos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Muy bien, ahí está el primer capítulo de Juan. Ahora vamos al segundo capítulo de Juan, versículos del 1 hasta el 17. Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él no solo es la propiciación por nuestros pecados, sino por los de todos. Y en esto sabemos que le amamos si guardamos sus mandamientos. El que dice que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y siempre me equivoco en el que viene ahora. 5. La verdad no está en él. Sí, sí. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que le conocemos. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis recibido desde el principio. Esta es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, mandamiento nuevo os escribo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y el que aborrece a su hermano está en tinieblas y me he quedado, el que aborrece a su hermano es el versículo 9. El que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y el que ama a su hermano permanece en luz y no hay tropiezo en él. Versículo 11. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas, permanece en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Versículo 12. Hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque la habéis conocido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que habéis vencido al maligno. Versículo 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, que la palabra de Dios permanece. No, os escribo a vosotros, padres, que habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en vosotros y porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos. Ahora el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que proviene del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hasta aquí el versículo 18. Muy bien, hemos tenido algunos fallos, Sí. pero gracias al Señor lo hemos podido hacer. Felicidades a los 4. Vamos entonces ahora a poder explicar qué significa este versículo 18. Entonces voy a pedir por favor que me pasen la cámara para el púlpito para poder ya explicar. Este versículo 18 de Primera de Juan, capítulo 2, nos revela que los que estamos en Cristo, ¿verdad? Los que estamos en Cristo podemos vencer las cosas de este mundo. Por eso dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y es interesante esto, porque nosotros como pueblo de Dios no podemos decir que somos hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores y tener amor por las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, todo pasa, pero el que hace la voluntad del Padre, ese es el que permanece para siempre. Yo creo que esto es muy importante para nosotros. Todas las cosas en el mundo por las cuales nosotros podemos sentirnos seducidos son cosas que al final son, como la propia palabra indica de Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad sabemos que en hebreo es traducida como vapor. Es como ese vaho de la ducha, ¿verdad? Cuando uno se ducha y cierra las ventanas y cierra la puerta, llena la atmósfera de vaho. Pero en el momento que parece que está todo con neblina, en cuanto abre la ventana, en cuanto abre la puerta, todo desaparece. Y aquí el apóstol Juan está hablando de que el pecado es así, ¿verdad? Muchas veces puede ser sugerente, puede ser atractivo, nos puede seducir, ¿verdad? Pero al final dice que los que
cumplen, los que viven bajo la voluntad de Dios, esos son los que permanecen para siempre. Vivir en la voluntad de Dios no es vago, vivir en la ley de Dios no es algo que se disipa fácilmente, es algo que permanece. Esto lo podemos comprender muy claramente cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés. ¿Se los da en qué? En piedra. Las tablas de la ley son tablas de piedra. La piedra permanece. La tierra puede llover, puede hacer frío, puede abrirse la ventana, puede cerrarse, pero la tierra permanece, ¿verdad? De hecho, cuando Jesús estaba viendo cómo iban a apedrear a la mujer adúltera, podemos darnos cuenta que se agachó en varias ocasiones y dice que con el dedo escribía en tierra. No sabemos qué es lo que escribió en tierra. Lo que sí sabemos es que cuando escribió en tierra, luego dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esto me gusta mucho, porque yo me imagino yo, no dice esto la Biblia, pero me imagino yo, posiblemente, a lo mejor Jesús lo que escribió en tierra eran los pecados de aquellos que estaban allí a punto de apedrear a la mujer, y a lo mejor él con la vista diría, los que estén libres de pecado que tiren la primera piedra, y entonces al ver ellos en el suelo lo que podía estar escrito con el dedo de Jesús, ¿verdad? Ellos podían sentir vergüenza de decir, ¿cómo nosotros ahora vamos a lanzar una piedra cuando nosotros también estamos llenos de pecado? Los pecados Jesús los escribió sobre la tierra. ¿Y sabes por qué los escribió sobre la tierra y no sobre la piedra? Porque sobre la tierra, de la misma manera que se escriben con facilidad, con un dedo, cuando pasan la mano sobre la tierra, desaparecen de la misma manera, ¿verdad? Esto es como cuando vamos a la playa, ¿verdad? Cuando estamos enamorados, los que estáis enamorados, siempre ponemos en la playa, en la orilla, Fran y Rocío y un corazón precioso, ¿verdad? Pero en cuanto sube la marea un poquito, el agua vuelve a poner en su sitio la arena y ya el Fran y la Rocío desaparecen de la arena, ¿verdad? Lo único que queda es el amor entre ellos, pero no queda nada en la arena. Sin embargo, suba el agua, baje el agua, esté la puerta abierta, la puerta cerrada, la ventana abierta, la ventana cerrada. La palabra de Dios, que es la ley escrita en la piedra de la ley, esas se manifiestan. De hecho, hasta en Apocalipsis dice que cuando nosotros estemos con el Señor nos dará una piedra blanca y ahí estará escrita nuestro nombre. Es decir, nuestro nombre no va a estar escrito en la tierra, estará escrito en una piedra. La piedra nos da sensación de solidez, de permanencia, de algo consistente. Cuando uno va a las casas, a los caseríos de España, sobre todo los que están en el norte, están hechos sobre la piedra. Y son caseríos antiquísimos, de muchísimos años. Es decir, allí poner un cuadro es misión imposible, porque no es un ladrillo como este, es una piedra. Y hacer una piedra es bastante complicado, ¿verdad? Allí los cuadros brillan, pero por su ausencia, sobre todo los caseríos antiguos de piedra. Pero son casas que pasan los años, pasan los siglos y ahí permanecen. Nada más que hay que ver los castillos que hay por España, ¿verdad? Vas por las carreteras y ves castillos del siglo XVI, del siglo XVII y siguen ahí los castillos, ¿verdad? Nuestras casas a los 20 años parece que las tenemos que tirar o las tenemos que remodelar y sin embargo la piedra permanece. La palabra de Dios está dada en piedra y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque está basado en una piedra y ahí vemos la parábola de Jesús, que nosotros hemos sido edificados bajo la roca, para que cuando soplen los vientos, cuando soplen la lluvia, cuando vengan los huracanes, choquen contra la roca y la casa se mantenga en pie. Por eso dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que permanecer para siempre y para ello nuestros pies no pueden estar sobre la arena, porque ahí nos hundimos y nos deshacemos. Nuestros pies tienen que estar sobre la roca y esa roca es Cristo Jesús. No nos dejemos engañar por las cosas del mundo, porque lo que hoy es atractivo y maravilloso, mañana no vale para nada. Recuerdo que cuando yo tenía la edad de Rudy Ismael, la moda era tener móviles chiquititos. Cuanto más pequeñitos y eran más pequeñitos, era la última moda. Hoy día es al revés, parece que tienes que tener una tablet en la oreja para ser postmoderno, ¿verdad? Parece que con una tablet en la oreja ya entonces tú vas a la última, ¿verdad? Cuanto más grande el móvil, más grande. Caballo ande o no ande, ¿verdad? Hoy las pantallas de móvil cada día son mayores, más que móviles parecen ya tablets y algunos parecen hasta portátiles, ¿verdad? Pues antiguamente era al revés, cuanto más pequeño era más moderno y hoy llegamos a la moda. Y puede ser que lo que estoy diciendo hoy mañana sea de otra manera, porque las cosas de este mundo pasan, las modas cambian, los peinados, las ropas, es decir, los deseos de la carne pasan, ¿verdad? ¿Quién le iba a decir a Rubens que su imagen de mujer era una mujer robusta, gruesa, ¿verdad? Y hoy es cuanta más delgada mejor, ¿verdad? Aunque esté esquelética. Las modas pasan,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra vida tiene que estar centrada en el Señor y tiene que estar edificada bajo la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, este versículo 18 es tan importante. Ahora comenzamos el versículo 17. Por eso la semana que viene comenzamos con el versículo 18, donde ahí vamos a hablar del anticristo. Ahí dice, hijitos, habéis oído y viene que viene el anticristo, ¿verdad? Así que ahora muchos anticristos han surgido entre vosotros y por eso la palabra dice que el tiempo del final viene. Y estamos en unos tiempos en los cuales este versículo 18 que vamos a aprender la semana que viene nos va a ayudar a comprender qué significa el anticristo, qué implica el anticristo. Y cuando dice el apóstol Juan, muchos anticristos han surgido entre vosotros. Pero eso lo veremos la semana que viene con el versículo 18. Espero que la explicación haya quedado clara. Y vamos ahora al libro de Oseas. Hoy comenzamos con el profeta menor, Oseas. Oseas, que algunos dicen que es el profeta más moderno que hay, ¿verdad? Porque dice Oseas. Pero sin embargo, para nosotros el profeta Oseas es un profeta lleno de riqueza, lleno de enseñanza, y que creo que a cada uno de los que estamos hoy presentes, escuchando esta palabra, creo que nos va a impactar de manera maravillosa lo que Dios hizo a través de la vida de Oseas y lo que Dios quiere hacer hoy a través de su iglesia aquí en la tierra. ¿Y cuál es esa preparación? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas, a partir del capítulo 1, para poder comenzar este estudio bíblico del profeta menor, Oseas. Oramos y damos comienzo. ¿Parece? Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, este tiempo, para que ahora, Señor, la meditación que vamos a hacer en este libro sea, Señor, tú ministrándonos, hablándonos, revelándonos y trayendo sabiduría de lo alto, Padre, para que no solamente seamos gente que nos convirtamos en compendio de conceptos intelectuales y religiosos, sino que seamos gente que vivamos el Evangelio y que estos libros nos exhorten, nos ayuden, nos motiven, Señor, y nos desafíen a crecer, Señor, oh Padre, a saber que tú tienes un mensaje claro para nosotros, para poder vivir más como tú quieres y menos como este mundo nos demanda, Padre. Por eso te damos a ti toda la gloria y la honra. Pasa un carbón encendido por mis labios y pon atención a los oídos de aquellos que están conectados, aquellos que se conectarán y escucharán esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lo primero que vamos a hablar sobre el libro de Oseas es qué significa Oseas. El nombre de Oseas es un nombre que muchas veces nosotros nos puede sonar a hebreo, porque realmente su significado es un significado hebreo, ¿verdad? Hebraico. Pero el libro de Oseas está nombrado así porque su autor así se llama, Oseas. Y en la Biblia hay varios Oseas. Y hay uno en concreto que seguramente nos suene mucho. Cuando vas conmigo a Números capítulo 13, versículo 8, nos damos cuenta que el sucesor de Moisés, como dirigente de Israel, se llamaba, y todos diréis, Josué. Pero en Números capítulo 13, versículo 8, nos dice la palabra de Dios que Josué, del cual nosotros el domingo mencionamos, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, de la misma forma que estuve con Moisés, mi siervo, así estaré contigo. Josué, antes de llamarse Josué, también se llamaba Oseas. Mira lo que dice Números 13, 8. ¿Lo tiene ahí la pastora Rocío? ¿Lo puede leer, por favor? Sí, por favor. Vamos a leer Números capítulo 13, versículo 8, para que podamos entender qué es lo que dice la palabra del Señor. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Oseas, hijo de Nun. Pero ese Oseas, hijo de Nun, ¿quién era? Vamos al versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Por lo tanto, Oseas significa salvación, que es de donde viene Yeshua, Josué, que significa salvador. Por lo tanto, Oseas significa salvación, Josué significa salvador. Y de la misma manera, cuando va uno a Mateo capítulo 1, versículo 21, se encuentra que Oseas, Josué y Jesús
tienen el mismo significado, salvación. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y llamará a su nombre Jesús. Jesús es un nombre griego que significa Salvador. Yeshua, Josué, como nosotros lo llamamos, es el nombre hebreo de Salvador. Y Oseas también es el nombre que significa salvación. El nombre de este libro va en consonancia con el autor del mismo, en este caso Oseas. El mensaje del profeta Oseas fue dirigido principalmente a las tribus del norte, es decir, a Israel. En los primeros 3 capítulos del libro de Oseas que vamos a poder estudiar, se nos relatan los problemas que había en Israel, problemas bastante serios. Es decir, para ser un pueblo que tenía temor de Dios, tenía problemas realmente de consecuencia de todo lo contrario, de no tener mucho temor de Dios. Tiene el propósito este libro, escrito por el profeta Oseas, de mostrarnos cuáles son los pecados de Israel. Y también de mostrarnos no solamente el pecado, sino la actitud de Dios de amor hacia un pueblo pecador. El resto del libro, lo que contiene y vamos a ir viendo son las denuncias contra el pueblo por su idolatría y por su pecado. El libro nos muestra la inagotable fuente de amor de Dios por su pueblo. Aunque el Señor lo que debería era de castigarlos por su infidelidad, el Señor mostró misericordia. Hay un texto bíblico que seguramente muchos de nosotros hemos utilizado, sobre todo cuando no hemos hecho las cosas bien, ¿verdad? Donde dice que aunque nosotros no fuéramos fieles, Él permanece fiel. Pues el libro de Oseas, que ofrece salvación, como indica su propio nombre, ofrece la salvación por medio de una motivación muy clara: amor. Cuando alguien ama, puede llegar a ofrecer salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso Jesús, el Salvador, murió en la cruz por nosotros. Este profeta menor se refiere al término menor, no porque sea de menos importancia que los profetas que hemos podido estudiar como Ezequiel, o como Isaías, o como Jeremías, no, sino menor es porque su obra literaria, su escrito, no es tan extenso como otros profetas que hemos estudiado, esos profetas llamados mayores. Aquí la palabra mayor y la palabra menor no es más importante o menos importante, no, es más cantidad de libros, menos cantidad de libros. Bien, Oseas emplea durante su escrito muchas imágenes de su vida diaria. Presenta a Dios como un esposo, como un padre, como un león, como un leopardo. Lo presenta a Dios Oseas incluso como una osa, como Rocío. Sí, lo vamos a ver. Polilla, también lo presenta a Dios como una polilla. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, lo vamos a descubrir. Israel, a su vez, también Oseas lo presenta como una esposa, como un enfermo, como una vid, como uvas, como una oliva, como una mujer parturienta. De eso en esta iglesia hay unas cuantas, ¿verdad? Como un horno, como neblina, como humo, por nombrar unos pocos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Oseas al escribir este libro? Ilustrar el amor de Dios por un pueblo pecador. Aquí Oseas presenta un libro con 2 caras. Una misma moneda que tiene 2 caras. Por un lado, la oscuridad y la suciedad del pecado, y por otro lado, la luz y el amor de Dios. Ahora, ¿qué palabras son las que más se repiten en este libro? Porque son importantes que las tengamos en mente. Se habla de fornicar, se habla de prostitución, se habla en aquel tiempo, se habla también del conocimiento, del pacto, de convertirse al Señor, de volverse a Él, de la maldad, del inicuo, del pecador, de contra mí, Judá, Israel y Efraín. Oseas comenzó su ministerio en Israel, que también en el libro de Oseas se llama Israel, las tribus del norte. Sabemos que Israel se dividió en las tribus del norte y las tribus del sur, Judá y Benjamín, y el resto de tribus que se dividieron. También es llamada en el libro de Oseas como Efraín, de acuerdo a que Efraín era una de las tribus del norte de las mayores, como de la misma forma hoy nosotros al pueblo judío lo llamamos judíos, porque la tribu de Judá era más grande que la tribu de Benjamín. Durante los días finales de Jeroboam II, que fue el rey de las tribus del norte, bajo cuya guía Israel
estaba disfrutando tanto de paz política como prosperidad material, también, a la vez que tenían esas cosas buenas, también tenían corrupción moral y bancarrota espiritual. ¿Qué cosas tiene esta vida, verdad? A mayor riqueza, a mayor esplendor, más bajeza moral y más bancarrota espiritual. Parece que el hombre no aprende. Parece que, como el mismo Jesús dijo, no podéis tener dos señores. O amáis uno o aborrecéis al otro, o aborrecéis a uno y amáis al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Y no estoy diciendo que Dios esté en contra de tu prosperidad y de tu bienestar. Por supuesto que Dios no está en contra de ello. Lo que Dios está en contra es que tu bienestar o tu bien material ocupe el tiempo que le corresponde al Señor, porque entonces ahí comenzará tu bancarrota espiritual. Después de la muerte de este rey, hubo una anarquía total en Israel. Y esto declinó rápidamente hasta que el rey de Asiria, dice que llegó 20 años más tarde, y ocupó y sitió todas las tribus del norte, haciendo de ellas sus vasallos. Israel tuvo después de Jeroboam II 4 reyes. Y estos 4 reyes son muy curiosos, los 4 reyes que fueron sustituyendo a Jeroboam II. Fijaros cómo era la bajeza y la bancarrota espiritual, que de esos 4 reyes, más de 2 se asesinaron el uno a su sucesor para ocupar el puesto. Es decir, esa frase de quítate tú, que me pongo yo. Pero no de una manera como hoy la política que se dice te corro la silla. No, te corto el cuello. Qué triste, ¿verdad? Profetizando durante los días que rodearon a la caída de Samaria, la capital de las tribus del norte, Oseas enfoca en la desviación moral de Israel y su rompimiento de la relación del pacto con el Señor, anuncia que Dios tiene un juicio inminente sobre ellos. Fijaros cómo era la cosa. ¿Os acordáis de Nehemías, verdad? Nehemías era el copero del rey. ¿Y por qué era copero? Porque, ¿qué hace un copero? Pues un copero realmente se jugaba la vida. Porque lo que hacía el copero era beber la copa del rey para ver que el vino que le servían al rey no era un vino envenenado. Porque antiguamente, para ocupar el lugar del rey, tenían que quitarlo del medio. Y la única manera de quitarlo del medio era llevándolo a la tumba. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que las prácticas que tenían en este caso, los babilónicos, luego también los persas, ¿verdad? Todos los grandes reinos tenían prácticas de matar a sus reyes para que otros pudieran ocupar su lugar, ¿verdad? Pues esas prácticas también habían ocupado lugares primordiales dentro del pueblo de Israel. Y yo me pregunto, ¿será que muchas veces para ocupar un lugar en una iglesia me tengo que encargar de destruir espiritualmente su testimonio y hablar mal de otro para ocupar el lugar que anhelo tener? Y luego podemos llamarnos espirituales ante esas actitudes que son más bien de la política del mundo que de la vida que tenemos en Cristo. Cuando en Cristo todos tenemos funciones, todos tenemos ministerio, todos tenemos llamamiento y podemos ocupar un lugar de privilegio porque somos la niña de los ojos del Señor, porque todos somos importantes, porque somos real sacerdocio y nación santa, sabiendo de que no tenemos que pisarnos los unos a los otros para poder destacar nuestras grandezas. Es decir, no seamos como Absalón, que para poder quitar a su padre David del medio, empezó a hacer publicidad del buen gestor que era él como rey. Ya sabemos cómo acabó, ¿verdad? Suspendido en el aire, ¿verdad? Por una rama, y sabemos que luego llegó uno de los sobrinos de David y le clavó varias lanzas. Las circunstancias que estaban en las tribus del norte no eran mucho mejor que lo que estaba pasando en Judá y en Benjamín. Y en este contexto se mueve Oseas, un contexto de depravación, un contexto de corrupción moral, espiritual. Fíjate lo que ocurre en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, por favor acompáñame, capítulo 26, versículos del 16 al 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, del 16 al 21. Vamos a darnos cuenta cómo uno de los reyes es capaz de ocupar el lugar que no le corresponde porque se piensa que es mejor que otro. Segundo libro de Crónicas 26, del 16 al 21. Vamos a ver qué ocurre con Uzías, este rey que se pensaba que por llevar corona podía hacer las funciones que no le correspondían. Y mira cómo acabó.
No acabemos nosotros de la misma manera haciendo cosas en la iglesia que no nos corresponden, porque al final quien reprende es el Señor y quien pone letra sobre aquellos que actúan de manera indigna es el Señor, porque la obra no es ni mía ni tuya, la obra es del Señor y nosotros somos obreros de su viña, obreros, siervos. Mira lo que dice 2 de Crónicas 26 del 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes del Señor, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Qué interesante esto. Por un lado estamos viendo que las tribus del norte se matan los reyes entre ellos. De 6 reyes que hubo después de Jeroboam, 4 de ellos se fueron matando unos a otros para ocupar el lugar. Depravación total. Y por otro lado, aquí en Judá, en Benjamín, hay un rey que se ocupa, se le enaltece, se cree superior al resto y hace funciones de sacerdote cuando no le corresponde. Y acaba con lepra. Y dice que había 80 sacerdotes, ¿eh? El texto dice que había 80 sacerdotes, pero sin embargo él se pensaba que era superior al resto, pensaba que nadie oraba como él, pensaría que nadie era mejor que él, que sin él las cosas no hubieran funcionado de la misma manera, y acabó con lepra. Pero luego dice que su hijo Jotam, que fue que ocupó el lugar como rey, porque ya el otro se convirtió en un leproso y lo tuvieron que meter en cuarentena en una habitación, parece que Jotam toleró las prácticas idolátricas, abriendo el camino para que su hijo Acaz, el hijo de Jotam, el nieto de Usías, pudiera alentar la adoración a Baal. Es decir, que si por un lado se mataban los reyes, por otro lado se abrían los caminos para que se pudieran presentar sacrificios a dioses Baales. Mira lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 27. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículos 1 en adelante hasta el 28.4. Vamos a leer la historia, es un poquito larga, pero nos ayuda a comprender en qué contexto se está moviendo el profeta Oseas, que quiere manifestar el amor de Dios a un pueblo que está en oscuridad y en una oscuridad, pero que es muy profunda. Dice así: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario del Señor, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó en la puerta mayor de la casa del Señor, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo y 10.000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos del Señor como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales,
Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego. Hizo pasar a sus hijos por fuego. El nieto, madre mía de Usías, el hijo de Jotam. Conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Un abuelo, en este caso Usías, que se pensaba superior al resto y hacía lo que le pensaba que él podía hacer sin medir las consecuencias. Un hijo que permitió que el pueblo siguiera adorando a los dioses Baales. Y en este caso un nieto que luego incluso quema a sus hijos, los sacrifica, los pasa por fuego para ofrecérselo a los dioses Baales. Es decir, si en Israel, la tribu del norte, la cosa iba de muertes y destrucción y de degradación espiritual, en el sur con Judá y Benjamín la cosa no estaba mejor. Ahí podemos ver que el contexto de Israel como nación completa, 12 tribus, era un contexto de decaimiento y de haberle dado la espalda al Señor. Por eso había reyes débiles tanto en un lado como en el otro. Y había alianzas con los vecinos paganos. Y esto nos indica algo muy interesante. En la medida en que tú tienes tu confianza puesta en el Señor, tú sabes que tu mayor socorro es el Señor. En la medida en que tu comunión con el Señor es pequeña y es frágil, tú buscas ayuda en cualquiera, menos en el Señor. Mira lo que dice Oseas, porque aquí vemos un pequeño detalle de lo que da Oseas. Vamos entrando ya en el libro. En Oseas capítulo 7, versículo 11, mira lo que dice la palabra del Señor. Oseas capítulo 7, versículo 11. Porque estos reyes, cuando tenían problemas, lo que hacían era acudían a sus vecinos. Sus vecinos que invasores, sí, los que les invadían o los que les iban a invadir. Aquellos que en algún otro tiempo los esclavizaron son ahora los que les piden alianzas para luchar contra sus enemigos. Cuando había otros momentos de la historia de Israel donde su única alianza era con el pacto, con los mandamientos de piedra, que les hizo pasar por el mar rojo en seco, que les daba comida en medio del desierto el maná, ese pan que descendía del cielo. Pero eso se había olvidado de esa generación y buscaba sus alianzas y sus soluciones en las naciones paganas. Mira lo que dice. Efraín fue como paloma incauta, Una paloma incauta. Efraín son las tribus del norte, de Israel. sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. ¿A quién iban a llamar? Aquí. A Egipto. Pero vamos a ver. No es en la Pascua, no es el Pesaj, el Seder Pesaj, la fiesta en la cual se recuerda que Dios libró a su pueblo de la garra opresora de Faraón. La respuesta es sí. Pues ¿cómo ahora ellos pueden entonces buscar ayuda y alianza en aquellos que un día lo esclavizaron durante tantos años? Algo no está funcionando bien. Pero esto tiene una enseñanza espiritual para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a buscar ayuda en aquellos que nos esclavizan, nos explotan? En aquellos que no tienen temor de Dios. Si nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, si nuestra esperanza tiene que estar puesta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, si nuestro milagro tiene que estar puesto en la palabra que tiene autoridad, que es la palabra de Dios. Paloma incauta es aquella que confía en aquellos que un día fueron quienes un día los esclavizaron. Y muchas veces nosotros, cuando tenemos un problema, se lo contamos al vecino del quinto, al del cuarto. Lo publicamos en el Facebook para que todo el mundo opine. Hacemos anuncios a bombo y platillo de los problemas que tenemos. Incluso buscamos, y tristemente lo tengo que decir, en los horóscopos, las respuestas que no somos capaces de buscar en la palabra de Dios. Tristemente, hay cristianos que buscan en medio chamanes, medio brujos, medio supuestos santeros, medio supuestos cristianos que oran y que piden para sanar a sus enfermedades, cuando el único que tiene poder y autoridad es Jesús de Nazaret. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, que nadie nos engañe. No seamos como Efraín, paloma incauta, que busquemos soluciones en aquellos que nunca nos dieron soluciones, más bien nos dieron quebraderos de cabeza. Busquemos la respuesta en Cristo. Dejemos a un lado todo aquello de este mundo, porque el mundo pasa sus deseos, 1 Juan 2:17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mira lo que dice el segundo libro de Reyes,
porque hay más sobre esa imprudencia de las naciones, en este caso de Israel y de Judá. Segundo libro de Reyes, capítulo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Manahem era un rey de Israel. ¿Y sabe lo que hizo cuando vino a atacarlo? Lo sobornó con dinero para que no lo tocase. ¿Será que nosotros nos ganamos la mitad de los creyentes dándole dinero? ¿Será que nosotros nos ganamos la confianza de la gente dándole dinero? No porque queremos ayudar al prójimo, sino porque queremos ganar su confianza para poder sacar luego una mejor partida o una mejor posición a la hora de que yo tenga que posicionarme en algún asunto. Porque esto hizo este tal Manahem con Pul. Pero también dice el segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. El de Judá buscó a otro rey para que lo defendiera contra sus enemigos. Luego ese mismo rey iba a atacar a la propia nación y la iba a tomar control de ella. Hermanos, tenemos que aprender varias cosas. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, nuestra confianza está puesta en el Señor. Nuestro recurso y nuestra dependencia tiene que estar puesta en el Señor y no en hacer pactos ni en hacer acuerdos con naciones paganas que luego nos van a llevar con un yugo a la esclavitud. Eso era el contexto político, religioso y de decadencia espiritual en el cual vivían las tribus de Israel, que entre ellas, por cierto, estaban divididas. Eso ya es un síntoma de la gran enfermedad, porque la oración de Jesús fue: Padre, para que como tú y yo somos uno, así ellos sean uno. Dios quiere que seamos uno, no que seamos 21. ¿Cuál es el contenido de este libro? La palabra es clara. Adulterio, sí. Este tipo de escándalos son los que hoy los programas del corazón les encanta sacar a flote, porque es lo que hace que la audiencia suba a hablar del adulterio, de los adúlteros. Y aquí en este libro se nos habla del adulterio, de una esposa infiel, adúltera, que iba a devastar a su esposo. ¿Y sabéis quién era el esposo? Oseas. Pero en el caso de Oseas, el dolor privado se agravó debido a la humillación pública. Oseas sufrió la traición de su esposa y además todo el mundo conoció que Oseas era un hombre que había sufrido las traiciones de una esposa. A pesar de ser amada, buscaba amor en otros hombres. Esta gráfica y desgarradora historia del profeta Oseas y su esposa Gomer, porque así es como se llama, Gomer, ilustra de amor que ese amor para Gomer acabó muy mal, pero sin embargo para Oseas manifestó lo que Dios manifiesta por nosotros, un amor incondicional. El relato de este libro es apasionante porque habla del dolor de un hombre que solo puede llevar a nuestros corazones de regreso al amante de nuestras almas. Porque este hombre, si fue capaz de perdonar y amar a una mujer que le fue infiel con muchos amantes, como vamos a poder leer ahora a continuación, así podemos darnos cuenta que Dios nos sigue amando aún más que el amor que pudo tener Oseas, porque Dios es un Dios que te ama con un amor incontrastable e inigualable. Es interesante, porque esta mujer no miró por el corazón de su marido, miró por sus propios intereses, como lo hacemos muchas veces nosotros, dándole la espalda a Dios y cometiendo adulterio espiritual, poniendo nuestros ojos en otras cosas que no es el autor y el consumador de la fe. La agonía de Oseas y su fidelidad hacia su esposa rebelde muestran el constante amor de Dios por el pueblo desobediente. Por eso, aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Los 3 primeros capítulos del libro de Oseas describen
la vida familiar, especialmente la del adulterio de su esposa, y ejemplifica cómo era Israel de infiel a Dios. Cuando Dios le pide a Oseas que se case con una mujer, Dios le pide a Oseas que se case con una mujer, como vamos a leer, con esa tendencia al engaño. No porque Dios le dijera cásate con una adúltera, sino con una mujer que con el pasar del tiempo tuviera inclinación a la infidelidad, para que Oseas pudiera experimentar en su propio cuerpo qué es lo que experimenta Dios cuando tú y yo no somos fieles al Señor. El resto del libro contiene vividos mensajes de los pecados del pueblo y el deseo apasionado que Dios tiene para que se vuelvan a Él. A través de este libro se experimenta de forma dramática un retrato de un Dios quebrantado, ¿sí? Dios quebrantado, que ejecutará justicia si es necesario, pero que prefiere mostrar misericordia porque ama a su pueblo de manera profunda. Nota las severas consecuencias del pecado, mientras Dios declara juicio en contra de su pueblo. Luego observa más allá del sufrimiento de Oseas y del dolor de Dios, para ver el ejemplo de un amor que no se rinde. Si el amor de Oseas no se rindió por una mujer que le engañó muchas veces con muchos amantes, así el amor de Dios no se rinde para con nosotros. Hay gente que dice, yo no quiero a Dios, yo odio a Dios. Y oye, hay gente que lo dice, y lo dice a boca llena. Pero aunque haya gente que odia a Dios y no quiera a Dios, Dios siempre sigue diciendo lo mismo. Aunque tú no creas en mí, hijo mío, yo sí creo en ti. Aunque tú no me ames, yo sí te amo. Porque el amor de Dios no depende de nuestra respuesta, depende de su naturaleza. Por eso dice 1 de Juan, Dios es amor, la Biblia lo dice. Es interesante, fijémonos en cómo Oseas amó a su esposa indigna y considera cómo Dios ha hecho lo mismo por nosotros. ¿Cuál es el versículo clave de Oseas? Vamos a Oseas capítulo 3. En Oseas capítulo 3, versículo 1, encontramos algo que nos revela o nos puede resumir claramente la historia del libro de Oseas que vamos a estudiar. Estoy dando una introducción, todo esto es una introducción para que tengamos en mente cuál es el contexto político, social, religioso, cuáles son los sinsabores de Oseas, cuál es su vida, cuál es su familia, cuáles son sus hijos, porque él tiene 2 hijos y una hija, que luego vamos a ver a continuación, y todo tiene una enseñanza y un crecimiento para nuestra vida. Dice Oseas capítulo 3, versículo 1. Me dijo otra vez. Léelo. No, léelo tú. Me dijo otra vez el Señor, ve, ama a una mujer amada de su compañero aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de paso. Es decir, el Señor le dice a Oseas, escúchame bien, tenemos que descartar la idea de pensar de que Dios le dice a Oseas, cásate con una adúltera. No. Nadie se casa con una adúltera por una sencilla razón, porque nadie quiere sufrir. Nadie quiere ser el perchero de su casa. Nadie quiere vivir traiciones antes de estar casado. Eso es algo evidente. Sino lo que Dios le está diciendo a Oseas es, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Este hebraísmo lo que habla es de una mujer que su inclinación sea en buscar amor en otros hombres. Evidentemente, Oseas cuando se casa con Gomer, que es como se llama la esposa, no se está casando ya con una adúltera, entre otras cosas porque todavía no estaba casada, sino con una mujer que tiene inclinación a buscar el cariño, a buscar el coqueteo con otros hombres. Porque de esa manera Oseas iba a poder experimentar que por mucho que amara a su esposa iba a buscar en brazos ajenos lo que podía tener en su casa. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le pide eso a Oseas? Porque era la única manera de que Oseas pudiera manifestar cuán grande, cuán profundo y cuán importante es el amor de Dios hacia nosotros. Vamos a Oseas 1.1. Vamos a empezar un poquito con el autor para que podamos verlo. Oseas capítulo 1, versículo 1. En el versículo 1, fíjate que te dice que Oseas tiene un padre. ¿Y cómo se llama su padre? Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beri. De Beri.
en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Si te das cuenta, los reyes que acabas de leer en el versículo 1 ya te suenan. ¿Por qué te suenan? Porque antes de leerlo lo hemos explicado. Léelo otra vez el versículo para que veas que lo que estás leyendo ahora ya te suena, porque sabes que esos reyes por lo menos te suenan de que uno mató a otro, el otro hizo sacrificios a dioses Baales, el otro pasó a su hijo por el fuego. Esos son los reyes en los cuales Oseas tuvo que ministrar la palabra de Dios en esos tiempos. Léelo. Palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, ¿Ahí lo tienes? y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Rey de Israel. Por lo tanto, no sabemos mucho acerca de Beeri, quién era el padre de Oseas. Probablemente Oseas fue un oriundo, en este caso del reino norteño de Israel, debido a que él tenía mucha familiaridad con la historia, las circunstancias, incluso la topografía del reino del norte. Oseas, aunque pudo traer un mensaje que era inclusivo para todo el mundo, él se movía y era más originario de las tribus del norte, esas tribus que se mataban los reyes unos a otros para ocupar el lugar de reyes, ¿verdad? Aunque fueran familia directa. Mira cómo Oseas nos presenta la topografía, nos habla de las ciudades, de los lugares. Él conoce mucho lo que son las tribus del norte y lo deja muy claro en su libro. Por ejemplo, Oseas 4.15. Si vas a Oseas 4.15, te das cuenta cómo Oseas describe los lugares de Israel, de las tribus del norte. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Betabel, ni juréis, vive el Señor. Fíjate, ahí es una comparación. Si dice, si fornica Israel, por lo menos que Judá no peque, ¿verdad? Es decir, él está viendo, él es un profeta que está más enmarcado en las tribus del norte, aunque su palabra es una palabra que abarca a toda la nación de Israel. En el capítulo 5, versículo 1 también lo encontramos. Capítulo 5, versículo 1, vemos otros lugares que se mencionan también en la topografía de los reinos del norte. ¿Qué dice Oseas 5.1? Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad. Porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Tabor y Mizpa, ¿verdad? Esos lugares. También el versículo 13 nos habla de esos mismos lugares. Vamos al versículo 13 del capítulo 5. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jared, mas él no podrá sanar ni curará la llaga. ¿Os dais cuenta? Es decir, aquí habla de Efraín, porque es la tribu más grande del norte, ¿verdad? Y dice, ¿a quién va a buscar en ayuda? En Asiria. Es decir, él está muy familiarizado con todo lo que ocurre en las tribus del norte. Esto haría que tanto él, Oseas, como el profeta Jonás, del cual ya estudiaremos un poquito más adelante, eran contemporáneos de la época y además eran profetas que escribían y que se movían en las tribus del norte, donde su ministerio surge y conocen muy bien lo que ocurre en las tribus del norte entre Israel y él, en este caso Efraín, como la tribu más grande. Aunque él se dirigió a todo Israel, tanto Judá como Israel, también se identifica y dice en un texto bíblico donde nos deja con claridad meridiana que él tiene un rey, como profeta tiene un rey. Y fíjate, habla de nuestro rey. ¿Y de qué nuestro rey habla? En Oseas capítulo 7, versículo 5, te das cuenta que cuando hace mención del rey de las tribus del norte, en este caso de Israel, él habla como nuestro rey. Ahí vemos un detalle que a lo mejor se nos pasa en la primera lectura, donde podemos darnos cuenta y descubrimos que Oseas conoce, trabaja y es parte de las tribus del norte. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los escarnecedores. Tú fíjate, lo hicieron enfermar con las copas de vino. ¿A quién? A nuestro rey. Y Oseas se hace parte de ese reinado. Por lo tanto, podemos comprender que Oseas conoce perfectamente las miserias, perdónenme las palabras, la basura que había en medio de los reyes y de la decadencia espiritual de las tribus del norte. Oseas tuvo un periodo extenso en el ministerio, profetizando durante los reinados de Ucías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá, y Jeroboam
en Israel. ¿Por qué tantos reyes? Evidentemente porque no eran reyes que duraban mucho tiempo. Se mataban. De los 6 que he nombrado, 4 se mataron los unos a los otros. Es decir, no es que Oseas fuera un hombre muy mayor que duró muchos años como Matusalén, no. Sino el problema era que era tal la decadencia que no había ni siquiera estabilidad en los reinados, porque se mataban unos a otros. Su carrera cubrió a 6 reyes de Israel, desde Zacarías hasta Oseas. De esta manera siguió la predicación luego de Amós, que era otro profeta del norte, y también con sus contemporáneos, en este caso Isaías y Miqueas, quienes profetizaron en Judá. Y estos registran el periodo histórico del ministerio de Oseas. Ahora, ¿cuáles son los retos de la interpretación del profeta Oseas? Bien, os pido disculpas porque creo que he dicho que Jonás era contemporáneo de Oseas, y no lo es. Con quien es contemporáneo Oseas, en este caso, es con Isaías y con Miqueas, pero no lo es de Jonás. Disculpadme porque hay veces que el que tiene boca también se equivoca. Vamos a los retos de la interpretación. Primero, el hecho de que la esposa de Oseas, Gomer, es una señal, un símbolo de esa Israel infiel que nos hace a nosotros avergonzarnos. Porque cuando uno lee el libro y ve que esa mujer es una mujer infiel, amante y busca amor en otros maridos, ahí nos podemos ver nosotros ejemplificados cuando buscamos consuelo, apoyo y respaldo en otros maridos. Conozco muchas personas que han buscado el abrazo en los brazos equivocados. Quiero hablarle a los hombres y a las mujeres de la iglesia. Cuando tengas que llorar, llora en el hombro de con quien decidiste ser una sola carne hasta el fin de tu tierra. No busques los abrazos y consuelo en quien no es tu esposa o tu esposo, porque le estarás cayendo en el lazo del diablo. Tenemos que saber buscar consuelo en aquel o aquella que Dios ha puesto en nuestro caminar. Porque dice, según las promesas que hiciste con tu pareja, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y también en la tristeza. En primer lugar, podemos darnos cuenta que los capítulos del 1 al 3 se nos habla de una manera alegórica, comparativa, sobre Oseas como ese Dios de amor, Gomer como ese pueblo infiel, amante de otros hombres, ¿verdad? Buscando alianzas en otros reyes. Y no hay nada en esa narración de los capítulos del 1 al 3 que nos pueda cuestionar de que lo que ocurre es una manera simbólica. No. Esta historia es una historia real y que vive en primera persona el propio profeta Oseas. Por eso, si esto no fuera real, perdería mucho efecto, porque realmente Oseas pudo llegar a mostrar lo que mostró como consecuencia de que lo vivió en primera persona. Y cuando hablas con una persona que ha sido borracha y hoy pertenece a Cristo, puede hablar de lo que ocurre en el alcohol y en los alcohólicos con una claridad meridiana y puede ayudar de una manera brutal a aquellos que están pasando por el mismo valle de sombra de muerte porque ha experimentado en sus carnes los estragos del alcohol. A lo mismo que una persona que ha sufrido la drogadicción, a lo mismo que una persona que ha sufrido un engaño en su matrimonio. Personas que han vivido esos duros tragos de la vida, de las vivencias, ayudan luego a otros a que pasen por esas mismas circunstancias. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones morales del mandato de Dios para que Oseas se case con una prostituta? Pues como os he dicho, la palabra que viene en la Biblia de ve y tómate una mujer fornicaria debe entenderse como una mujer que tenga inclinación, que busque apoyo en otros que no es su marido. Esto supone que en un futuro ese tipo de mujer al final acabará siendo infiel a su marido. Una mujer inmoral no podía servir como el retrato de un Israel, ya que cuando Israel salió de Egipto no salió siendo un pueblo rebelde y contradictor, aunque de vez en cuando construyó un becerro de oro, ¿verdad? Ya tenía inclinaciones a la desobediencia. Israel sale de Egipto por la bendición de Dios, abriendo el mar rojo, ¿verdad? Con el maná, con las perdices, con las codornices, con el agua de la peña, ¿verdad? Pero sin embargo,
de vez en cuando tenía inclinación a algunos pecados. El mismo Aarón fue el que incitó a que se construyera el becerro de oro. Ese Israel no era ya la Israel que nos encontramos ahora, sino que tenía una inclinación al pecado, como tú y como yo. Cuando nos olvidamos de la oración, cuando nos olvidamos del ayuno, cuando nos olvidamos de la búsqueda de la presencia del Señor y dejamos que la carnalidad reine en nuestra vida, las inclinaciones que un día de vez en cuando nos hacen sacar lo peor de nosotros se convierten en realidades visibles cada día hasta que dejamos de ser lo que somos para convertirnos en lo que nunca quisimos ser. Por eso, el que esté firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga. Vamos a Oseas. Oseas capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer Oseas capítulo 2, versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. ¿Ves? Ahí hace una comparación con una mujer que al principio era una mujer que vivía de manera piadosa, pero que tenía una inclinación que dándole rienda suelta a su carnalidad, la hizo convertirse en una adúltera. En el capítulo 9, versículo 10, tenemos ahí también una manera escrita bastante clara. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Por lo tanto, podemos darnos cuenta, y esto es una enseñanza para nosotros, cuando nos enamoramos de alguien, al principio nada más que vemos con los ojos del amor, ¿verdad? Pero tenemos que ser un poco prudentes, tenemos que ser un poco, ver un poquito más allá de lo que nuestros ojos pueden ver en ese momento. Que no permitamos que el árbol que tenemos delante nos haga perder la perspectiva del bosque que queda detrás. Porque de la misma forma que Oseas eligió a una mujer con una inclinación al pecado, porque así el Señor se lo indicó, nosotros cuando elegimos nuestra pareja, pasan cosas en los noviazgos que realmente son muy desagradables. Y algunas parejas yo las he escuchado decir, bueno, cuando ya estemos casados todo cambiará. Y se casan y la cosa no cambia, la cosa empeora. He escuchado a otros que dicen, bueno, cuando tengamos nuestro primer hijo la cosa será distinta. Y luego tienen no uno, sino varios hijos y la cosa va peor. Esto es algo muy sencillo. El noviazgo es la etapa en la cual unos jóvenes tienen que descubrir si ellos pueden ser un matrimonio ante los ojos de Dios que glorifique el nombre del Señor. No les garantiza el noviazgo que van a ser un matrimonio perfecto, ni mucho menos, sino les garantiza que van a estar unidos por la sangre de Cristo, cordón de tres nudos, es difícil de romper y que va a permanecer en el tiempo. Pero si en el noviazgo ya hay maltratos, abusos, si hay señales que te indican malas actitudes, comportamientos, infidelidades, desconfianzas, ¿verdad? Pleitos, griterías, maledicencias. Si eso pasa en el noviazgo, que supuestamente es la fruta temprana, lo mejor de la relación, el fuego del amor, y eso ocurre, no te quiero ni imaginar el día que estés casado y tengas que ver cada día a ese hombre del cual un día te enamoraste siendo la persona más destructiva y tóxica del mundo. Por lo tanto, si todavía te tienes que casar, elige bien. Y si ya te has casado, asume las consecuencias como asumió Oseas, amando a una mujer con inclinación al pecado, pero se mantenía firme y fiel al Señor, como así Dios se mantiene firme en sus promesas para que un pueblo, como dicen las Escrituras, rebelde y contradictor. Un rechazo que era injustificable si Oseas se hubiera casado con una prostituta, porque entonces Oseas se hubiera casado con alguien ya pecadora, pero no, Oseas se casó con una mujer que tenía inclinación y que por su carnalidad acabó siendo lo que fue. Son las 10 menos 10. La semana que viene continuaremos con el libro de Oseas. Hoy lo que hemos hecho es una introducción. Espero que durante este tiempo de enseñanza hayamos podido comprender con claridad el contexto de Oseas, la situación espiritual en la que se mueven, los profetas con los que conviven, los reyes que tuvo que soportar, y luego cómo Dios lo llama y le indica en primer lugar que busque una mujer, que ame una mujer que tenga inclinación al pecado, con el propósito de manifestar su amor al pueblo.
El martes que viene, con el favor del Señor, tendremos más y esperemos que mejor. Mañana la pastora María estará compartiendo la palabra del Señor. El día jueves estaremos juntos estudiando Juan 17, ¿verdad? Donde vemos la oración sacerdotal de Jesús. Ahí vamos a aprender cuál es la preocupación de Jesús para con el Padre y sobre todo para con su iglesia, con sus hijos. El día viernes el pastor Joaquín Yebra estará llevando la palabra. Recordar que el viernes comenzamos el ayuno. El jueves en el culto os explicaré de manera detallada todo lo que va a acontecer en el ayuno y se os enviará por la noche todo el programa del ayuno para que el viernes por la mañana, desde el desayuno, ya sepamos lo que tenemos que hacer y cómo vamos a orar como iglesia del Señor. El día 2 estaremos en ayuno y Lander, como responsable de adolescentes, compartirá la palabra. Y el domingo 3, en la cena del Señor, recuerda tener pan y vino, celebraremos la cena del Señor, la Santa Cena, y ahí concluiremos este ayuno, que es un ayuno total, donde lo único que vamos a hacer es beber agua, y aquellos que tengan alguna limitación física o se encuentren débiles porque no puedan estar tantos días sin comer, podrán comer fruta. Ese es el ayuno donde queremos tener más intimidad con el Señor. Pues nada, hermanos, que el Señor os bendiga, que la comunión del Santo Espíritu esté con todos vosotros y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. Nos vemos a la misma hora y en el mismo canal el jueves.